Ahora sí, muy buenos días a todos. Hoy hay una persona aquí, déjame ver. Muy bien. Solo para compartir en el inicio de la sesión. No soy muy buena en esto. Aquí. Creo que ahora está cierto. Muy bien, entonces, buenos días a todos. Estamos empezando nuestra sesión de hoy. Es la segunda sesión y vamos a tratar de los descriptores precodificados, que son los sujetos que son sujetos de la investigación. Entonces, aquí también nuevamente está conmigo Anália Conceição, que es la persona que hace todo este trabajo aquí de desarrollo de las presentaciones, de las tareas, y también que contesta todas sus dudas de estas sesiones. Entonces, es nuestra facilitadora de estas sesiones. También están aquí, déjame intentar mostrar a ellos. Está apareciendo aquí. Carlos y Jefferson. Y en línea hay también Marilda, Sara y Laís, que también están junto con nosotros, trabajan, apoyan en muchas actividades de Lilas. Incluso creo que algunos de ustedes ya hablaron con Laís, que también está contestando a las preguntas, principalmente las más administrativas. Carlos, Marilda y Jefferson apoyan a Lilas en el control de calidad. Bien, entonces, para no quedarme mucho, ya voy a pasar entonces la palabra a Anália, para que podamos empezar. Estamos, entonces, creo que bien puntuales aquí en nuestra sesión. Ahora, en este momento, tenemos 37 conexiones en línea, y entonces agradezco a todos ustedes. Y voy aquí a cerrar nuestra cámara para pasar entonces ya a la presentación del contenido de hoy. Muy buena sesión a todos y estamos aquí. Si tuvieran algunas también dudas, les pido que hagan al final de la sesión, ¿está bien? Entonces, paso la palabra a Anália. Déjame compartir aquí la presentación de ella. Aquí está. Olá a todos, muy bienvenidos. Nuestro tema de hoy es sobre los precodificados, que mostrar como las políticas ejemplos. Entonces, el objetivo es definir los precodificados y orientar la forma correcta de indización y según la metodología Lilas. Vamos, introducción, definición, política general de indización, reglas de indización com exemplos de precodificados como descritor primário, exemplos de precodificados, algumas coordenações. Precodificados de los dos artículos de la sesión 1 y 2, y nuestra tarea. Al identificar todos los términos de la indización, como ya vimos, los descriptores primarios, secundarios, a través de la lectura técnica, identificamos também os descriptores pré-codificados. O
que são descritores pré-codificados e como surgiram? Vamos desmitificar esse mistério para alguns. São descritores DEX utilizados para descrever os sujetos da investigação e também os períodos históricos. Se encontram em quase todos os documentos e, por esse motivo, foram predeterminados em um sistema de indização. São utilizados para refinar ou filtrar uma búsqueda em Lilas e ele apresenta-se como índice limite. É muito importante essa parte. Então, para uma búsqueda mais específica, por um rango de idade ou por um determinado gênero, origem. Os pré-codificados foram criados por la National Library of Medicine quando a indização era em papel. Então, para facilitar a indização, eles fizeram uma tabla com os termos mais recorrentes, mais frequentes em los artigos. E até pusimos a tabla de Medline, aqui à direita. Então, os indicadores marcavam os pré-codificados correspondentes, assim que quedava mais rápido a indização. E eles chamam em LLM como check tags. E para Lilas, português e espanhol, foi traduzido para pré-codificados. Aqui temos a tabla com todos os pré-codificados. Tipos de sujeito, humanos, animais, gênero de los sujetos, feminino, masculino, embaraço e recém-nascido, embaraço que é um atributo, né? Las edades, tipo de animal e período histórico. Os tipos de animal têm os mais frequentes. Quando há um animal que não esteja essa lista, sim? Vamos fazer uma pausa, porque temos pessoas que não estão acessando. Ele já pôs aqui, né? Meu Deus. Escutou, Tom? Você escutou? Meu Deus. Caraca. Não, gente. Não sei tomar. Não tô com fome não, cara.
Você acredita? Não, mas eu não gosto de mas eu peguei gelo fria aqui. Escorre, não tá verificando. Ok. Hola, nosotros solo paramos un poco la presentación porque muchas personas en realidad no estaban consiguiendo acceder al enlace porque había dos. Uno que yo he recibido por el sistema, pero pide la identificación por parte de ustedes y algunas personas no estaban consiguiendo accesar. Pero tal vez algunos de ustedes ya estaban en línea porque ya habían completado este formulario, no sé, desde el motivo específico de esto. Bien, como hay unas personas que entraron ahora, no sé, Amalia, si puede ser solo un pasado rápido acerca de lo que ya ha hablado. Entonces, volviendo, entonces vamos partindo del objetivo, después de el momento de la identificación de los tipos de escritores, tenemos que seleccionar los precodificados. Lo que são os pré-codificados e como surgiram. São descritores de ex utilizados para descrever os sujetos da investigação e período histórico. Se encontra em quase todos os documentos. Por esse motivo, foram pré-determinados em los sistemas de indexação Medline e Lilac. São utilizados para refinar, filtrar uma búsqueda e em Lilac eles aparecem como limites, no índice de limites. Criado por la National Library of Medicine, quando a indexação era em papel, em formulários em papel. O formulário com os termos mais frequentes eram marcados por los indexadores numa caja correspondente ao pré-codificado em questão. Eles têm o nome de check tags, Medline, e para Lilac
foi traduzido em espanhol e português para pré-codificados. Aqui temos a lista de todos os pré-codificados humanos e animais, os tipos de sujeitos, gênero masculino e feminino, atributos de los sujetos, idade, que vai desde recém-nascido hasta anciano, dados de los animais, tipos de animal e período histórico. Eu estava dizendo, quando interrompimos, que quando o animal em el estudio não esteja em essa lista, buscamos index e indicamos como secundário. Política general de indicação. Busque os pré-codificados em qualquer parte dos artículos, dos documentos, principalmente em material e métodos e tablas. Devem ser indicados a um que solo mencionado, ao contrário dos descritores que vimos, primários e secundários. Em los artículos de revisão, limitar a humanos e animais, quando não está definido em título ou objetivo. Só se é uma determinada rango etário, por exemplo, idosos, ou idosos não, ancianos, ou embaraçadas. Humanos utilizamos para qualquer documento sobre seres humanos. Por exemplo, se diz soldados, ou enfermeiras, ou médicos, já sabemos que são seres humanos. Então, se não há mais dado nenhum, por aí já colocamos, selecionamos humanos. Gênero para humanos e animais, idades solamente para humanos. Porque a vezes aparecem nos artículos que o animal é recém-nascido, por exemplo, mas não indicamos para animais as idades. Embarazo e preñez sempre incluir feminino e humanos ou animais. Período histórico, usado em conjunto com os tipos de publicação, artigo histórico, autobiografia ou biografia. Período de tempo tal como o siglo XV hasta o siglo XX. Indicar cada período expresso em el documento, ou seja, todos os volvendo um pouco, aqui, só para mostrar, vamos selecionar todos os correspondentes em el estudio. Los siglos empiezan el día 1 de enero, por ejemplo, el 1 de enero de 2001 empezó el siglo XXI. Gênero masculino e feminino, indicado solo quando está especificado em el documento. Não devemos tentar adivinhar o que se é masculino ou feminino. Não indicar precodificados de gênero quando irrelevante. Por exemplo, é informe de caso sobre uma linha, está descrevendo uma enfermidade, ou que seja, em la linha. E mencionou apenas el padre, não vamos a indicar el gênero del padre, solo
feminino en el caso. Indizar los términos DEX, hombres y mujeres, que son descriptores, además de masculino e feminino, quando discutido como um conceito cultural ou social, a vezes hasta como primário. Não é necessário indizar homens e mulheres rotineiramente, porque só o masculino e feminino já cobre esse aspecto. Precodificado embaraço. Todos os documentos sobre mulheres embaraçadas ou animais prenhes deverão ter esse aspecto indicado. Exemplo, efeito de la penicilina em el hígado. O texto refere-se a homens e mulheres, uma de las quais está embaraçada. A indicação será descritor primário, penicilinas e hígado, e humanos, masculino, feminino e embaraço, como pré-codificados. Embaraço em animal. Efeito de la penicilina em el hígado de perros. Machos e hembras, então, como animal de experimentação. Sempre que é animal de experimentação, são pré-codificados. Perros, seleciona lá em la lista de pré-codificados. Animais, aunque uno sepa que perros é um animal, temos que poner animales. Isso para possibilitar a búsqueda específica, solo humano, solo animal, e embaraço e no prenhez, porque prenhez é um descritor que só vai ser indicado se estiver sendo discutido como um assunto principal ou como assunto. Aqui temos todas as idades de recém-nascido hasta anciano, de 80 anos ou mais. Recém-nascido hasta um mês. Então, aqui temos, e esta informação também estão em las notas de indicação. Esses términos também, como eu disse em el princípio, são términos DEX, então têm as mesmas características dos outros términos, dos descritores primários e secundários. Então, vamos a selecionar as idades de acordo com os documentos. Todos os grupos de idades apropriados, incluso se parece óbvio. Por exemplo, conduta infantil. É óbvio que é infantil, pero deverá ser indicado com humanos, ninho ou específico. Pode ser um pré-escolar, se estiver em el documento dizendo a idade, então vou ao DEX e miro e leio lá o rango de idade e seleciono o correspondente. Selecionar todos os pré-codificados de um rango de idade. Por exemplo, idades de 7 hasta 79. Todos esses pré-codificados abaixo devem ser selecionados em esse caso. Alguma dúvida? Grupos de idade, um documento com sujeitos com idade de 19 hasta 24, ou um informe de caso, que a idade do paciente seja 23, por exemplo,
vamos usar humanos e adulto jovem. Idade de 19 a 44, já temos que selecionar humanos, adulto jovem e adulto, porque foi hasta 44. Idades que aparecem entre parênteses em los artículos, por exemplo, em esse caso, 56 mais ou menos 10. Temos que fazer a conta. Em esse caso, é mediana idade e anciano. 10 mais e 10 menos. Ok? Adulto não entra porque já adulto vai hasta 44. Nunca assuma a idade do paciente. Se não está claro em el texto, não utilize precodificado de idade. Grupos de idades, por exemplo, lactante. Vamos a selecionar solo lactante. Não é necessário selecionar também o recém-nascido. Se não está em el texto, não vamos adivinhar. Não sei se é adivinhar, mas não vamos tentar descobrir o que o autor pensava. Niño, 6 a 12 anos. Não vamos a selecionar no caso pré-escolar. Adulto, 19 a 44, não é necessário poner mediana idade. Se só disse adulto em el artículo, vai ser adulto. Pero, se especificou a idade, vamos poner a idade correspondente. Em animais, estudos experimentais com uso de modelos animais ou estudos sobre enfermedades animais devem incluir os pré-codificados animais, masculino ou feminino, ratas, ratones, cobaias, outro. Además de los precodificados, se o documento cita, incluir como descritor secundário, eu disse em início, a espécie do animal. Ratas, uísca, ratas Sprague e outros. E também outros animais que não estão na lista, temos que poner como secundário. E uma vez que eu selecionei ratas uísca, eu tenho que selecionar ratas, aunque pareça redundante. Alguns descritores pré-codificados podem ser indicados como descritor primário. É raro, pero há estudos que discutem como assunto, como ponto focal de um documento. Os pré-codificados não aceitam calificadores. Quando se é necessário usar um calificador, é que esse assunto é importante, então ele é indicado como primário. Os pré-codificados humanos, animais, masculino e feminino, nunca são indicados como primário. Já temos isso. Exemplo, embaraço normal é um aspecto que deve ser indicado, é importante para Medline e para Lilacs, que seja indicado como primário. Pero é só embaraço normal. Então, temos o exemplo. Embaraço em países em desenvolvimento. Só esse é o tema.
Então, embaraço, descritor primário, países em desenvolvimento, humanos, pré-codificado humano e feminino. Aí o embaraço foi como primário, aí não é necessário poner como pré-codificado. Sim? Já está como descritor primário. Recém-nascido normal é outro tema que deve ser indicado como primário. Pero só normal. Se o documento habla de uma enfermidade em ele recém-nascido, aí recém-nascido será descritor pré-codificado. Então, exemplo, respiração dele recém-nascido, respiração e recém-nascido descritores primários. Enfermidades em ele recém-nascido são indicados como pré-codificados. Recém-nascido. Algumas coordenações. Quando estudo sobre adolescentes, por exemplo, adolescentes hospitalizados e não tem mais nenhuma informação de idade, pelo menos esses dois podemos com seguridade indicar, humanos e adolescentes. Mastite bovina, animais e bovino. Neoplasias da próstata, humano e masculino. Pré-eclâmpsia, aqui em humanos, em mulheres, embaraço, humanos e feminino. Por exemplo, se for um artigo de revisão sobre pré-eclâmpsia, só está lá em el título, então já posso poner esses três pré-codificados. Fatores prognóstico. Já estamos quase ao final. Agora, os artigos que foram de la tarea 1 e 2, vamos a só discutir. Selecionamos para esse artigo humanos, feminino, masculino, adultos, mediana idade e anciano. Pero havia em el artigo essas informações. Estava em material, em resultado, que ele aparecia em el resumo, estava el gênero, masculino e feminino. E em resultado, ao final do artigo, estava essa fórmula, essa informação. 56 mais ou menos 16 anos. Então, por isso que foi desde adulto hasta anciano. Já o artigo da seção 2 da tarefa, algumas pessoas puseram masculino e feminino, porque era um grupo de pessoas profissionais de la salud, se acuerda. Pero não havia informação. Então, não podemos dizer que era de los dois gêneros. Então, o caso era só humanos. Solo humanos. E agora vamos passar a tarefa 3. Ustedes vão aceder ao formulário e terão 3 artigos para ser solamente pré-codificados.
Não é que não é importante, é para entrenar bastante os pré-codificados. Não é que não é necessário poner descritor primário e secundário. É que não vamos nos dedicar a outros temas que não sejam pré-codificados em esta tarefa. Sim? E tendremos também exercícios de múltipla escolha. Entonces, solo para que queden atentos, en este ejercicio no van a enviar los descriptores primarios o secundarios ni tipo de publicación, solo los precodificados. La idea es hacer este entrenamiento. Entonces, por favor, aún no hagan la tarea hoy y yo voy solo a revisar una cuestión, pero vamos a enviar todo este material para ustedes, también de la misma manera que hicimos de las otras veces, vamos a publicar toda esta documentación en el grupo de Red BBS, que creo que está aquí en la próxima, el enderezo, ¿no es? Está aquí, que es redbbs@googlegroups.com, pero se debe hacer parte de este grupo, ¿está bien? Para poder enviar sus dudas. Y también para consultar los posts donde vamos a publicar esta documentación, que van ahí desde el PDF, de ese PPT, que cargamos en SlideShare, y también después a los alumnos que están inscritos en estas sesiones, también tenemos un Google Drive donde incluimos estos PPTs, ¿está bien? Creo que es esto. Y también hay esta documentación en un post que hicimos en el portal de Lilas, que es donde estamos guardando la documentación pasada. ¿Alguna duda acerca de los precodificados? Pueden postar aquí en el chat. Enquanto não tem dúvida, queria aclarar uma coisa. Algumas pessoas, creio que talvez não conheciam a metodologia, puseram como pré-codificados, não era a tarefa, mas puseram descritores, talvez confundiram com descritor pré-coordenado, que é outra coisa. Não é, como viram, não é pré-codificados, é bem particular e relativamente simples de indicar, pero muito importante para refinar a búsqueda. Por isso, temos que seguir a metodologia. Há uma dúvida aqui de Yuliska Rivera, que é: tenho dúvidas sobre término pré-codificado. El término, por lo que entendí, por lo que comprendí, ¿por qué estos términos se llaman precodificados? ¿No es esto? Después me contesta aquí Yuliska si esta es su duda. Pero si es porque, aquí está. Ana Lara incluída aquí, está en la pantalla, es que fue creado por National Lab of Medicine, y cuando empezó era como un formulario en papel, y con estas cajitas que se ve aquí en esta imagen, a pesar que esto es del formulario electrónico que trabajamos hoy día, pero cuando era en papel también eran estas cajitas y se debía hacer como un checkmark, un checkmark en estos términos que están aquí mostrados en la pantalla, ¿está bien? Básicamente, solo tenemos datos de descripción de los sujetos, ¿no es? Como se ve aquí, y estos sujetos si son animales, humanos, todo que Anália ha hablado ahora.
E foi traduzido para pré-codificados. Sim. Então, check tags, se tem dúvidas, pensam em limites. São limites em Lilac. Es lo que Arnaldo está hablando aquí. Son como filtros, términos que filtran la búsqueda. Es esto mismo. Entonces, si vamos a hacer una búsqueda en Lilac o en la BBS, hay un clúster donde se ve límites. Y en ese clúster límites, no sé, Yuliska, creo que ya está acostumbrada con la búsqueda en la BBS, pero en el lado derecho hay estos clusters que hay, por ejemplo, el nombre de la base de datos, ¿no es? Nombre de la revista, asunto, y uno de ellos son esos límites. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer una búsqueda no sé, embarazo en adolescentes. Entonces yo voy a hacer la búsqueda como embarazo, pero también ya puedo refinar la búsqueda pinchando en el término específico que es adolescente. ¿Está bien? Entonces, cuando hacemos esto, podemos ya limitar y refinar esta búsqueda. El caso sería complicaciones de embarazo en la adolescencia. Sería precodificado embarazo. Veo aquí también que hay un comentario de Roger. Muchas gracias por la sesión de hoy. Es muy bueno siempre aclarar este tipo de aspecto por su mejor utilización y aplicación. Me ha sido de gran utilidad. Yo estoy destacando este comentario porque lo que nosotros vemos aquí de Vireme es que los indicadores no tienen aplicado mucho los precodificados. Entonces, ustedes que están aquí, son muchos, 76 conexiones ahora, les pedimos que apliquen siempre que es necesario. Cuando el documento pide, debemos hacer la indicación de los precodificados. ¿Por qué? Cuando hacemos esta búsqueda y refinamos por adolescentes y humanos, por ejemplo, ¿no es? Si el documento no fue indicado con estos precodificados, entonces esto también impacta en el resultado de la búsqueda. ¿Sí? Entonces es muy importante, nosotros vemos que la mayoría no está aplicando los precodificados, pero es muy importante y la no aplicación hace con que ocurra una gran pérdida de información ahí cuando se hace la búsqueda y se hace este refinamiento por estos límites. ¿Está bien? Entonces, en casi todas las indicaciones, ustedes van a incluir precodificados. ¿Está bien? Entonces, en las próximas, les pido que, por favor, utilicen y apliquen de la manera que Analia ha aclarado aquí a ustedes en esta sesión. ¿Está bien? ¿Otras dudas? Álvaro tiene una pregunta aquí. ¿Qué opinan ustedes de los requerimientos actuales del usuario natural que no trabaja con vocabulario técnico y solicita motores de búsqueda amigables para el asunto de la web semántica? Este tema está un poco, no es el tema que estamos hablando aquí, que es de indexación y precodificados, pero Álvaro, lo que nosotros podemos decir es que de nuestra parte, como un sistema de información, nosotros hacemos lo máximo para adoptar los controles, ¿no es? Control, vocabulario técnico, hacer la indexación de acuerdo con las reglas de indexación y de esta manera garantizamos la recuperación en nuestros sistemas, pero también hacemos con que la recuperación de nuestros documentos, de nuestros registros, sean mejores
en los motores de búsqueda, ¿sí? Entonces, ¿qué opinan, ¿Qué opinan ustedes? Desafortunadamente, la parte que podemos hacer es hacer este trabajo de la mejor manera, que es hacer el trabajo con vocabulario controlado. Pero nosotros sabemos que fuera no es una regla, en realidad es el contrario, ¿no? No se utiliza en vocabulario controlado y los usuarios, evidentemente, por no conocer, hacen las búsquedas de la manera que saben, que es con su lenguaje natural. Entonces, lo que hacemos es, todas las fuentes de información de BIREME, las regionales, las fuentes de información regionales, principalmente lilas, y las que están en las BBS, son indicadas en Google. Entonces, por este fato de estar indicada en Google, entonces también ahí se garantiza que se pueda recuperar, mismo los usuarios que hacen estas búsquedas en buscadores como Google, en lenguaje natural, que se recupere entonces todos estos registros que están en BIREME, que están en las BBS, que están en LILAC, ¿está bien? Entonces, lo que hicimos fue esto. Garantizamos que los registros que están en la BBS pueden ser recuperados también en Google, ¿está bien? Y ahí, el usuario que hace búsquedas en estos buscadores van a recuperar nuestros registros también. ¿Más alguna? Hay algunos comentarios aquí de Olga, también de Beatriz. Hola, aquí Felicita Torales tiene una pregunta. Hola, ¿podría ser una demostración en línea de la asignación del precodificado? Sí se puede, pero ahora vamos a hacer entonces en el nuevo sistema que es FIAdmin, ¿está bien? Entonces voy a cambiar aquí, Stop Sharing. Primero voy a acceder al sistema. Bien, no sé cómo están ahí. Creo que la mayoría de ustedes están accediendo al UTB Web. ¿No es verdad? Déjame, yo quería cambiarla. Aquí. Entonces, yo voy a hacer la demostración en FIAdmin, pero la mayoría de ustedes ya debe estar utilizando en UTB Web aún, pero el camino es este aquí, que es de hacer en FIAdmin, ¿está bien? Bien, entonces, ahora nosotros tenemos aquí en el sistema FIAdmin todas las fuentes de información integradas. Entonces, para hacer una indexación de un registro bibliográfico, entonces voy a elegir aquí registro bibliográfico, ¿está bien? Entonces, he pinchado aquí en un registro bibliográfico aquí de la fuente registros bibliográficos, y ahora yo voy solo a hacer un registro que yo he creado, que es este. Y hay aquí una aba o una carpeta, no sé el mejor nombre para esto, pero que es de indexación. Y ahí, cuando veo, aquí hay la opción de incluir los descriptores. Y aquí más abajo hay la caja donde ustedes van a hacer, elegir, ¿no es? Cuáles son los descriptores precodificados. En este caso, solo está pinchado aquí humanos, pero todas las opciones que hemos hablado aquí en la sesión están aquí disponibles para hacer la selección. Entonces, para elegir más de uno descriptor precodificado, entonces yo he pinchado en humanos, que ya estaba. Entonces voy a teclar aquí en control, o si están usando Mac es command. Y ahí, una vez que ya estoy pinchando aquí en control, humanos, animales, no, humanos y animales difícil, masculino, recién nacido,
¿Está bien? Entonces, la única cosa que debo hacer es acceder al sistema, que ahí, si ustedes utilizan LiuDB Web, también hay una caja ahí que es descriptores precodificados. Y van a pinchar, teclar aquí, ¿es pinchar? ¿Cómo es presionar? Apretar. Apretar, no sé. Pinchar la tecla que es Control o Command y elegir cuáles son los precodificados que quieren utilizar, ¿está bien? Y ya están las edades. Las edades No, también no. aquí están, por ejemplo, vieron que en la presentación Analia ha incluido las edades, ¿no es? Que está aquí. Aquí no está, en la primera. Una otra. Aquí, ¿no es? Entonces, ven aquí que Analia ha incluido los periodos, las edades, pero también está en el sistema. Ahora, Aquí. que no había en LiuDB. En este sistema incluimos también aquí las edades, pero si yo aún tengo duda, por ejemplo, embarazo femenino, o embarazo y recién nacido, no sé. Ahí yo puedo también consultar aquí al DEX, entonces consultar la definición. Al consultar la definición, nosotros vamos a abrir una nueva pantalla para consulta, está abrindo, para consulta, entonces, del DEX. Será que já abre em outra tela? Creio que não. Será que não abre? Está um pouco demorado, não? JavaScript. Creio que o fato de eu estar aqui... Deixa-me tentar em outro browser. Talvez aqui. Só um minuto. Vou tentar aqui neste, então. Vou tentar em outro browser. Talvez aqui em Firefox. Admin. Incluso en las notas del DEX hay la información generalmente precodificada, precode, está escrito, se no me olvidó. Bien, entonces déjame intentar ahora con esta registros bibliográficos. Yo tengo aquí uno que yo puedo solo hacer una demostración. Aquí está, entonces, humano, ahí pincho aquí en control y masculino, por ejemplo, ahí consultar, ahí, ahora sí. Ahora tenemos aquí, ven, creo que ven ahí, que tenemos, es que estoy intentando ver aquí, veo que están viendo también. Mira la nota. En la nota, Solamente, como precode, ou seria precodificado. aquí está, secundario solamente como precode. Este es para humanos, ¿está bien? Es que no elegí ninguno de edad, pero si yo hago esto, entonces yo voy a elegir otro aquí, alguno de edad, recién nacido. Nuevamente ahora voy a consultar. Essa informação de secundário viene de la Medline, que los check tags en Medline aparecem como descritor secundário em la búsqueda, em el modo de visualização. Algo está ocurriendo aquí. Ay, ay, no está abriendo nuevamente. Algo ocurrió, algo está ocurriendo. Seleciona só um. No, pero hice lo mismo, pero... Ahora fue. Algo, nosotros vamos a chequear esto, pero lo importante es que se puede pinchar aquí. Ya sé que está ocurriendo. La información. Es que hay más aquí. Aquí no hay problema.
Los que están con problema es que los que están Problema con hasta no sé qué. Ok. La información de La edad. información de edad es lo que está con problema aquí. Muy bien. Nosotros vamos a chequear esto, pero entonces, ya se ve aquí que si tienen dudas acerca del descriptor, se ve aquí en nota de indicación y van a poder entonces consultar al DEX a partir del sistema si tienen dudas, ¿ok? Bien, ¿hay otras dudas ahí? ¿Podría ser una demostración? No, yo no estoy consiguiendo. Me parece que hay algo. Podría ser demostración, todo salió bien, gracias, 73 personas. Podría hacer una demostración, ya hice. Podría... Claudia, qué bueno, Claudia, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Alguien más? Gracias. Creo que es esto. ¿Hay otras dudas? Déjame ver aquí en el chat. En México se dice que... Amalia, todo muy claro ahora a aplicar los precodificados. Muy importante, gracias. Qué bueno. Entonces, mis amigos, pasamos entonces un poco... No, estamos dentro del horario, qué bueno. Muy bien. Entonces, gracias a todos por la participación en la sesión de hoy. Y nos vemos entonces en la próxima sesión. Déjame ver aquí. Lilac. La próxima sesión, español, capacitación. Aquí está. La próxima sesión entonces es 29 de junio, ¿cierto? 29 de junio vamos a empezar a hablar de tipos de publicación. En la próxima sesión vamos a empezar a hablar de tipos de publicación. Y la tarea ustedes tienen hasta 15 de junio para enviar, ¿está bien? Aún hoy vamos a publicar esta documentación. El enlace por mañana vamos a recibir y entonces actualizamos la documentación. Entonces es esto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Amalia y a Carlos y Jefferson. Y la Izzy, déjame ver, acho que Sara y Marilda también están aquí. Muchas gracias a todos. Y por favor, los que no están inscritos, también vamos a cerrar las inscripciones porque esta ya es la tercera sesión y después de esta no va a ser posible recibir certificado a los que están haciendo los trabajos. ¿Está bien? Si no envían las tareas, no hay como recibirlos el certificado al final. Y te acuerdan que 70% de las tareas deben ser hechas. Muy bien. Las notas de la tarea 2 eran más de precodificado, tipo de publicação, todos ganharam 1 ponto. Era mais simbólico, importante era el aprendizaje. Muy bien, entonces creo que es esto. Gracias a todos por la atención y nos vemos en la próxima sesión. Sí, muchas gracias a todos. Abrazos. En la demostración, esos son los únicos campos a llenar para evaluación. Indicación. No, en la demostración solo hice la demostración de precodificados. ¿Está bien? Solo de precodificados. Como de las otras veces, es que en realidad no estamos mostrando el sistema porque hay 2 que estamos utilizando hoy día, que es UDB Web, que estamos haciendo ahí un trabajo para cambio, pero lo que vamos a utilizar es de FIADMIN. Pero si comprenden, si entienden la teoría de indización, ¿no es? Después no van a tener problemas en hacer esto en el sistema, ¿está bien? Pero cuando van a hacer la indización, hay que hacer la indización con descriptores primarios, secundarios y precodificados cuando necesario, en la mayoría de las veces,
y tipos de publicación. ¿Es esto? Creo que es esto. ¿Está bien? Cuando hay, ¿está bien? De estos 4 campos, el único que es obligatorio o mandatorio es el descriptor primario. ¿Está bien? Todos los otros son opcionales. Pero como están viendo, en la mayoría de las veces van a llenar el campo de descriptor secundario también, porque hay muchas reglas y también después van a ver que hay cuestiones de coordinación de descriptores, ¿sí? Entonces, tranquilos ahí, porque nosotros vamos también, la parte importante que es saber cómo utilizar los descriptores, es lo que están aprendiendo aquí, ¿está bien? Entonces, muchas gracias a todos y déjame ver, creo que es esto. Hay una pregunta aquí de Hortensia. Siempre que se indique hay que utilizar los precodificados, hay que utilizar precodificados siempre que el documento permite esto. Y como nosotros trabajamos con muchas investigaciones clínicas, siempre hay sujetos de investigación. Entonces, en la mayoría de las veces, creo que, no sé, 80, 90% de las veces hay precodificados. Déjame ver. Miriam de Chile, se baja el volumen. Claro, todo claro, adiós, ok. Creo que hay un mensaje aquí de Olga. Hay muchas palabras o términos médicos de procedimientos que no aparecen en el DEX. Por ejemplo, cromoendoscopia o ecoendoscopia o colecistoscopia laparoscópica. ¿Qué hacer? Sí. Eu respondi. Anália ha contestado. Creo que no deixei, né? Por favor, envia, entonces. Então fala. Cuando un descriptor no está en DEX, una es resolver la situación en el momento. ¿Cómo hacemos esto? Hacer la coordinación. Entonces, para hacer la coordinación, nosotros podemos hacer la coordinación con el descriptor, con un calificador, o entonces la combinación o coordinación de 2 descriptores. ¿Está bien? Entonces, yo aquí no estoy, déjame ver aquí, colecistotecnia laparoscópica. Déjame ver si estoy aquí con un DEX. Es que, en realidad, la salida es hacer la coordinación, ¿está bien? Quando não encontramos, o assunto é novo, fazer búsqueda em Medline, em inglês. Esse término que hablaste, Olga, déjame ver aquí. Olga. Colecistectomia laparoscópica, yo he encontrado aquí en DEX. Entonces, puede utilizar. ¿Está bien? Sempre usem el índice permutado. Sí, aquí está. Es que cuando ya están en LiuDB Web, la forma ya es el permutado. Pero si están haciendo búsqueda aquí en el portal de DEX, hay que elegir este índice que es el permutado. ¿Está bien? Entonces, en este caso, este término existe y puede ser utilizado en la indización. ¿Está bien? Ahora, la cuestión de la segunda respuesta para su duda. Es posible hacer sugerencias de inclusión de descriptores en DEX, pero en muchos casos, como son inclusiones en la categoría que es trabajada o realizada por National Lab of Medicine, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a recibir la sugerencia y encaminar para National Lab of Medicine. Pero, ¿cómo hacer este pedido? Hay un material que después puedo incluir también en el grupo de discusión de cómo hacer estas sugerencias de descriptores. Pero ya te adelanto que es necesario saber
no solo el propio descriptor, pero también ya estudiar dónde ese descriptor podría ser incluido. Por ejemplo, en cuál categoría de DEX se debe incluir ese descriptor nuevo. Y además de incluir en la categoría, también se debe incluir la definición, notas probables, termos relacionados, termos sinónimos, ¿está bien? Entonces, para hacer una sugerencia de descriptores, es necesario hacer todo un trabajo ahí de creación de este descriptor, ¿está bien? Creación real, con todos los requisitos necesarios. Y muchas veces, muchas veces, esto es hecho por un comité. Por ejemplo, nosotros aquí en Brasil tenemos un comité para salud pública. Este es el ideal. Si hay muchos términos de enfermería que no están, entonces hay que crear, ¿no? Es un comité de expertos para hacer ese trabajo. ¿Está bien? Esto es lo más recomendado para cuando se van a hacer sugerencias para DEX. Pero si es un descriptor que es de la categoría proveniente de MESH, entonces esta sugerencia es encaminada, es enviada a National Lab of Medicine. Si es una categoría creada por BIREME, ahí entonces, por ejemplo, salud pública, nosotros recibimos, hacemos un trabajo ahí de evaluación y enviamos también al comité del área de salud pública. ¿Está bien? Bien, ahora sí pasamos un poco del horario, entonces, para otras dudas, por favor, envíen al grupo de Red BBS en Google Groups. Muchas gracias a todos. Está bien, Olga. Muchas gracias. Qué bueno que la palabra estaba en DEX, ¿no es? Bien, entonces es eso. Muchas gracias a todos y nos vemos en junio 29, ¿no es? 29, 7. 29 de julio es nuestra próxima sesión y vamos a tratar de tipos de publicaciones. Muchas gracias a todos, abrazos, chao, chao. Nossa, então você não acha, Fechei, pode falar. você montar no DEX todo esse procedimento para fazer? Sim. Comitê? Duas vias. Uma é usar a coordenação e fazer, dar o seu jeito, que é o que a gente... Que na hora da indexação você não tem muito o que fazer, você tem que indexar. Sim. Então você tem que fazer as coordenações de descritores. Agora, a outra parte você pode sugerir, mas para sugerir, E aí, tem que fazer a folha completa. Aí, Agora fechei. Não? Deixa eu...